Muy buenos días. Hoy desde la Solapita BT estoy con un amigo que conozco desde chico y que vamos a hablar de un tema que los dos compartimos, que era el ablande. El ablande. ¿A qué nos referimos? Bueno, tanto mi padre como el padre de él, colectiveros, estamos hablando de la década del 60, del 70, salíamos a ablandar el colectivo y ahí era como conocíamos, podíamos viajar y tenemos algunas experiencias que vamos a tratar de ver si la podemos recordar y comentarlas. Osvaldo. Sí. Osvaldo. Antes quería hacer una aclaración. Quizás ahora no pasa, porque la verdad que la mecánica no es muy fuerte, ¿no? Pero en esa época se hacía el motor del colectivo, no se cambiaban los colectivos como ahora, o como los autos que los cambiamos sin tener que repararlos ni nada. Se hacía el motor porque los colectivos tenían muchos kilómetros, porque andaban todo el día, todos los días del año. Entonces se le hacía el motor a nuevo y ese motor había que ablandarlo. Entonces había que ablandarlo a una velocidad lenta, pero constante, durante muchos miles de kilómetros. ¿Tu padre tu viejo en qué línea trabajaba? Cuando yo era chico trabajaba en la 85, ahora, antes era 225, que tenía cabecera en el río de Quilmes y iba hasta Villa Devoto. Y bueno, estamos hablando de Quilmes porque tanto él como yo, vos como yo, vivíamos en Quilmes. Sí. Y mi papá trabajaba en la 582, era la 7, La 7. El Expreso Villanueva. Bueno, ¿y vos te recordás cuál fue tu primer viaje o uno de tus primeros viajes de ablande? Porque eran viajes para nosotros. Eran viajes, sí, para un chico era terrible, pero era interminable. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo que el primer viaje lo hicimos creo que hasta La Rioja, y como era un colectivo no podía, llegamos a Jujuy, pero no podía seguir porque era una altura impresionante y creo que, no sé, por las condiciones no podía andar en esa altura, pero sí llegamos. Bueno, pero fueron para el norte. Fuimos para el norte, recorrimos muchísimo Santiago del Estero, La Rioja. ¿Y cómo era el viaje? ¿Qué era? ¿Viajar todo el día? ¿Era viajar? No, parar en los lugares atractivos que íbamos descubriendo. La verdad que era muy aprovechable porque el lugar lindo que había se paraba, se cocinaba, vivíamos prácticamente en el colectivo. Claro, sí. Como si fuera una casa rodante. Una casa rodante, sí. Pero ¿y cómo calentaban las cosas? Claro, ¿cómo calentaban las cosas? Y se llevaba en esa época, y ahora también se usa la típica garrafita, la garrafita con una hornachita y ahí se calentaba. Y después se hacía asado todo el tiempo. Lindos recuerdos, ¿no? Sí. Bueno, mi primer viaje, el que yo recuerdo, fue a principio en marzo del 70. De los 70, cuando habían conseguido sacarla por primera vez un 0 kilómetros, que era re difícil en esa época. Claro. Y ahí sí, ya no era reparar el motor, sino ir a ablandar el 0 kilómetros. También. Y fuimos a Bariloche. Y así fue como conocí Bariloche. Y es lo que vos decís, viajábamos en el día, llevaba los colchones, se ponían. Yo me acuerdo porque me tiraba en el piso y cuando iba andando en un andar sereno y escuchabas el shhh, y vos descansabas. Y yo era chico porque en el 70 no llegaba a 7 años para 8, claro. Pero lo recuerdo como si fuera hoy. Fueron muchos días. Muchos días. Sí, yo me acuerdo de hablar de por ahí más cortos. Y depende de lo que se le hacía al motor. Claro, también. íbamos a Chascomús a veces, que era acá nomás, pero para mí era igual. Pero el ablande era un viaje más largo, lo que pasa es que no era lo mismo, yo no sé nada de colectivo. Pero le cambiaban solamente los aros. Lo que decían medio motor. Medio motor, exactamente. se le llamaba medio motor. Los aros y no me acuerdo cómo se llaman, los ajustes del cigüeñal, y hacían un viaje más corto, íbamos a Chascomús, íbamos a... Sí, porque había que hacer tantos kilómetros. Hasta Mar del Plata y volvíamos. Según la reparación que le hacían, eran los kilómetros que se le hacían. ¿Y cuánta gente iba? Íbamos 2 familias generalmente. Sí. Nosotros éramos
por lo menos dos que manejaban, ¿no? Claro, los dos. Los choferes o... Los dos choferes, en este caso iba mi viejo que era chofer y el dueño del micro, el gallego me acuerdo, que le decían, no me acuerdo el nombre. Después mis tíos tenían colectivo y siempre, bueno, mi viejo le gustaba esa aventura, era muy aventurero y bueno, al tener el colectivo siempre tenía alguno como para hacer el adelante. Es que era una manera de vacacionar. Vos aprovechabas eso como para conocer, vacacionar. Claro, fuimos a Córdoba. Y para ellos que estaban todo el día trabajando, porque trabajaban todo el día, trabajaban, no había vacaciones y esas cosas, más cuando iban tratando de mejorar y sí, aprovechaban esas cosas como para vacacionar. Sí, eran nuestras vacaciones prácticamente, sí. Ahora que lo decís. Sí, eran las vacaciones. Y la pasaban, y sí, mirá, en ese viaje que yo te digo a Bariloche, y fácil eran 12, 14 personas, fácil. Y nosotros más o menos sí éramos 8 o 10 personas, digamos. Sí, es verdad que en esos viajes largos, a veces a la noche, algunos podían dormir en un hotel, otros dormían en el colectivo, dependía también la fecha del año. Yo recuerdo el último viaje, porque fue en el año 91. El año 91 fue el último viaje. Bueno, mi papá falleció a los pocos años después, pero ¿sabés dónde fue? A Tandil. A Tandil. Y a Balcarce. Fue un fin de semana que había que hacer, no recuerdo bien qué era lo que había que hacer, salíamos el sábado y teníamos que venir el domingo, y justo había una carrera en Balcarce. Fue el Autódromo Juan Manuel Fangio. No, ¿sabés cuándo fue? Cuando hubo el accidente de Cocho López, que volcó, no se hizo nada, pero volcó, me acuerdo, pero lo que sí recuerdo que fue más o menos para abril, mayo de ese año 91, que, claro, cuando estaba la carrera estaba todo ocupado, y ahí sí, hacía mucho frío, no habíamos llevado mucha ropa y tuvimos que dormir en el colectivo. El frío que hizo esa noche. Era tremendo. Después cuando igual fuimos a ver la carrera, nos metimos a ver la carrera, estuvo bárbaro, pero son unos recuerdos que, y cuando era chico, yo lo que sí recuerdo que cuando iba al viaje, yo me quedaba en el estribo, ¿viste? Donde maneja el chofer, en la puerta tenía un estribo, abajo yo me ponía ahí con soldaditos, y mientras mi viejo manejaba y la gente estaba hablando, yo escuchaba las conversaciones y yo me quedaba jugando ahí con los soldaditos, pero un montón de tiempo. Y mirabas por el vidrio, mirabas para afuera, claro. Y eso, la paz que se sentía en esos viajes era tremendo. La verdad que lo que recuerdo es que siempre miraba los costados, campo, y cuando aparecía algo distinto era... Y no tenías un tiempo de organización, porque yo recuerdo por ejemplo, el colectivo estaba para repararse, para arreglarse, y no es que era un día para el otro, había una preparación, ya se sabía que el colectivo va a estar en 10 días, 15 días, entonces había que estar preparando el viaje, ¿sí? Entonces, ¿quién va, quién no va, cómo hacemos esto? ¿Qué plata tenés para ir? ¿Hasta dónde vamos? ¿Cuántos kilómetros? No, yo no quiero ir allá, yo quiero ir al otro lado, te decía uno. Si bien no recuerdo la organización porque eran los mayores, pero sí me acuerdo la ansiedad de esperar el día. Bueno, no es que estábamos en la organización, pero sí lo vivíamos. Es decir, nosotros como chicos estábamos metidos ahí y escuchando lo que hablaban los grandes. Bueno, la intención de esto era que podíamos hablar de la Blande, que más allá que fue un recuerdo, no es un recuerdo tanto de Osvaldo como mío, sino es un recuerdo de muchos, porque cuando hacíamos esos hablantes encontrábamos muchos colectivos y gente, y choferes, y siempre algún conocido, me acuerdo haber estado también creo que en Tucumán, porque gracias al hablante conocí la casita de Tucumán, la casa de Tucumán. Decime qué lugares que recordás. Y siempre íbamos para el norte. Dos o tres veces los viajes cortos que íbamos, conocí, no llegué a conocer Mar del Plata, creo que fuimos a Chascomús, para acá para el sur,
y fuimos una vez que teníamos que justo coincidía de llevarle a un amigo de la familia que estaba haciéndose una casa, cuando yo me acuerdo, he pasado ahora últimamente en la ciudad de Ostende, al lado de Pinamar. Sí, Me acuerdo que era la única casa que había. Era todo campo. era todo campo y playa. Sí, No había una sola casa, y este amigo que también se dedicaba al tema de la reparación de motores y no me acuerdo qué es lo que le alcanzamos, si colchones o cama o algunas cosas que le llevamos en el colectivo. Ahí conocí el mar. bueno, y sí, mira, yo, el último viaje grande, largo, porque ese que yo conté recién a Tandil era un viaje relativamente corto. Sí. El último viaje yo no fui, fueron mis viejos, fueron a Misiones. Claro, Pero claro. solíamos ir más para, nosotros íbamos, ellos solían ir más para el lado del sur. Sí, a Bariloche fui 2 veces, Ah, mira. sí, con dos colectivos distintos, con familias distintas. Y sí, te quedan esos recuerdos porque has conocido. Que yo me acuerdo, mira, cuando fuimos Sí. la última vez, cuando fuimos, conocí General Roca, conocí Villa Regina, Claro. ¿sí? Porque mismo quedabas, parabas ahí, teníamos una familia conocida en Roca que parábamos. Son recuerdos Sí, sí, yo impresionantes. conocí Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán. Ya te digo, alguna vez llegamos al límite con el Jujuy y después no me acuerdo. Sí, por acá, por la provincia anduvimos mucho también. Todos esos lugares los conocí gracias a eso. Porque Estamos trayendo a nuestros padres sí. acá entre nosotros. Claro. Se lo extraña, pero bueno, Bueno. Osvaldo, un lindo recuerdo. Y desde la solapita les decimos, vamos a seguir contando historias y hablando de lindas cosas.